Vamos acá, buscar el Power. El Power 4. Bueno, acá me falta agregar unos temas, después se los pongo porque me olvidé. Y empezamos ahora en esta teoría, que es lo que habíamos dejado un poquito medio colgado la vez pasada en la etapa de la evaluación. Que la etapa de evaluación habíamos dicho que era nada más y nada menos que darle un valor al hecho económico. Y por eso dice que todos los cambios en el patrimonio que deben estar adecuadamente valuados. ¿Por qué decimos adecuadamente evaluados? Porque eso nos permite homogeneizar los elementos para poder comparar entre una cosa y otra. Nos permite la comparación. Decimos, bueno, esto sale tanto, esto sale... O sea, tenemos eso, comparación y homogeneización en la moneda. Decimos que los hechos económicos deben poder ser medidos objetivamente, en caso contrario no debería ser registrado como formando parte del patrimonio. Ahora, esta palabra objetivamente nos lleva a pensar, bueno, pero ¿cuándo una medición es objetiva? Y ahí tenemos que partir de dos definiciones de norma general de evaluación. O sea, ¿qué es lo que vamos a tener como criterio de norma general en la etapa de la evaluación? Para todos los que sean activos, el valor debe ser igual al costo, sacrificio económico que se ha realizado para la obtención. Recuerden que yo eso se los vengo repitiendo. O sea, ¿a qué valor voy a incorporar un auto a mi patrimonio y al costo? Es decir, a lo que me costó comprarlo. Ese costó comprarlo es lo que conocemos como el sacrificio económico. Más adelante vamos a ver que existen otros elementos participantes del costo. Y para los pasivos, la norma general de evaluación sería el costo, pero desde el punto de vista del sacrificio económico que es necesario para la cancelación, es decir, cuánto voy a necesitar para poder cancelar el pasivo. Entonces, desde los dos puntos de vista, la evaluación o norma general es el costo. Desde el punto de vista del activo es cuánto me costó comprar ese determinado bien, que es lo que yo hoy quiero incorporar al patrimonio, y desde el punto de vista de los pasivos es cuánto me cuesta o cuál es el sacrificio económico que tengo que hacer para cancelar ese pasivo. Pero esos tienen límites, límites máximos. Es decir, cuál es el máximo valor que le voy a poder dar. Y cuando hablamos de activo, tenemos dos tipos de valores. El valor de cambio, que el valor de cambio va a estar dado justamente para este rubro, para los bienes de cambio, que es qué valor le voy a poder dar y va a ser equivalente al valor que esa persona podría llegar a obtener cuando vende ese bien. Ese es el valor, ese es el límite máximo. Recuerden que estamos hablando de límite máximo. Más de eso no le puedo dar. Y para los valores de uso, dice, es la satisfacción, ingresos que el propietario logre empleando el bien durante su vida útil en una actividad distinta a la de su enajenación. Es decir, en el valor de uso, el límite máximo va a estar dado en el valor que yo hubiese generado si no lo tuviese abocado a la actividad de la empresa. Pero hoy estamos hablando de límites máximos. Lo importante acá es saber que para ambos elementos de la ecuación, ya sea el activo o el pasivo, los criterios que voy a tener que tener en cuenta es costo. Siempre costo. ¿A qué valor voy a incorporar el bien al patrimonio o a qué valor voy a evaluar una deuda? Costo. Luego podemos decir que existen diferentes tipos de valores. Pero esto más que nada se los explico para que ustedes tengan una idea de cuál es cada uno cuando por ahí hacen una lectura de un texto y les habla de valores y no saben de qué estamos hablando. Mejor, saben lo que es, pero como en contabilidad le damos otro concepto, acá lo tenemos. Valor nominal, el documentado. Fíjense que cuando se dice que documenté una deuda a X valor nominal. ¿Por qué? Porque se le dice eso al valor que está sentado en el pagaré. Se le dice que es un valor nominal, o lo mismo al valor que está sentado en las acciones de una sociedad anónima. Las acciones de una sociedad anónima tienen un valor nominal, es decir, un valor fijo, inamovible. Luego tenemos el valor histórico. Ese valor histórico es el valor al que yo adquirí.
Y sin componentes financieros quiere decir que es el valor neto. No está compuesto por ningún interés que haya obtenido o que haya pagado. El valor corriente es el valor de mercado, en el que yo hoy lo quiero, vieron que dice está a tanto valor corriente. Bueno, es el valor al que yo lo puedo llegar a conseguir en el mercado. El valor de reposición es cuánto me cuesta comprarlo o reponer el producto hoy. Fíjense que el valor de mercado puede consistir, el valor corriente, si lo pensamos, decimos, bueno, si el valor corriente es el valor de mercado, es lo mismo que el valor de reposición. Pero eso va a estar supeditado por la oferta y por la demanda. ¿Sí? Porque a lo mejor el valor corriente es 10 pesos, pero si yo lo quiero empezar a comprar para obtenerlo y después venderlo, y bueno, ahí a lo mejor me aumenta el valor. Entonces ahí estamos ya hablando de un valor de reposición. Aparte, recuerden que el valor cuánto me cuesta comprar algo hoy, también después, aparte del costo, existen otros elementos, componentes, como pueden ser los traslados, la puesta en marcha, que hace que ese valor aumente. El valor reexpresado quiere decir que lo llevo a moneda corriente. ¿Y qué significa llevarlo a moneda corriente? Este valor lo van a usar mucho en contabilidad 2. Es aplicarle el concepto de inflación, es decir, ¿cuánto? Si esta calculadora el año pasado salía 10 pesos, ¿cuánto es, aplicándole la inflación a ese valor, cuánto es el valor corriente hoy? Entonces eso es el valor reexpresado. El valor de uso, el de utilización económica, como decíamos hoy, es el valor, el límite. El valor neto de realización es si yo lo voy a vender al bien, cuánto obtengo por esa venta, y el valor recuperable es el mayor entre el valor de uso y el de utilización económica. El valor recuperable es lo que yo espero que va a tener un determinado bien cuando finalice su vida útil. Esto se los repito, se los digo a criterio o como concepto para que ustedes ya lo tengan cuando van estudiando, pero hay muchos conceptos que todavía no son para nosotros. Por eso también lo llevé bastante rápido. Vamos directamente a qué es lo que tenemos que tener en cuenta de los valores en la evaluación de los activos y de los pasivos. O sea, ¿qué momentos tengo que tener en cuenta para la evaluación? El primer momento, obviamente, es en el que compro el bien y lo tengo que incorporar al patrimonio, o tengo que pagar una deuda. El momento de la incorporación. El momento de la incorporación dice los activos al valor nominal de los documentos respaldatorios. Importante, sin los componentes financieros implícitos. Es decir, ¿a qué valor voy a incorporar un bien? Al activo. En el activo, a costo. Sin considerar componentes financieros. Es decir, no voy a tener en cuenta los intereses que me cobren por si yo ese activo lo compré financiado. O aún, por ejemplo, un documento a cobrar, ¿a qué valor? Al valor que esté documentado justamente en ese pagaré. Y los pasivos, dice, al valor actual de los sacrificios futuros que deben realizarse para su cancelación. Pueden o no coincidir con el valor nominal. Importante, si tienen intereses incluidos, deben segregarse. Es decir, los activos al costo, más todos los componentes necesarios. Los pasivos los voy a incorporar al valor que voy a tener que desembolsar en el momento en que tenga que cancelarlos. Pero lo que es recomendable es que si ese valor, por ejemplo, yo hoy lo que debo son 10.000 pesos, pero cuando tenga que pagar voy a pagar 12 porque me cobra 2.000 de interés, ¿qué es lo que dice la norma? Es importante que al cierre esos dos valores estén segregados para poder diferenciar bien qué fue lo de capital original de deuda y qué fue lo de componente financiero implícito. Por eso habla acá entre paréntesis regularizadora. Después les voy a explicar en esta misma clase qué son. El otro momento, ¿se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí. El otro momento en que voy a tener en cuenta para la evaluación es la utilización o extinción en el ejercicio.
¿Y qué dice? Dice, se le debe asignar al momento de darlo de baja del patrimonio el mismo valor que tenía en el momento de su incorporación. Si hay diferencia, se registra en el resultado. ¿Qué significa esto? Y acá aparece un valor que todavía no lo habíamos tenido en cuenta. Si yo tengo una camioneta y a esa camioneta, si yo les digo que cuando la incorporo al patrimonio la tengo que incorporar a su valor de costo, y a mí en la factura cuando compro la camioneta me dice 1.000.000 de pesos, y después para la transferencia me cobran 50.000, estamos de acuerdo en que como es un costo necesario, al fin y al cabo ese rodado me terminó saliendo 1.050.000 pesos. Entonces, si lo pienso en mi mente, la registración que yo tengo que hacer sobre ese, a ver, por ejemplo, esperen que voy a un Word. Ahí se le está compartiendo un Word. Sí, sí, profe. Bien. Fíjense, vamos a hacer que hay una compra de rodado en 1.000.000 de pesos. Bien. Si voy a ver cómo hay 1.000.000 de pesos y después tengo gastos de transferencia, 50.000, y fletes varios, o sea, para que me traigan la camioneta hasta la ciudad de Junín me cobran 10.000 pesos. Bien, entonces yo tengo que ver cómo evalúo ese activo al incorporarlo al patrimonio. Entonces digo, ¿a qué valor voy a hacer el asiento inicial? Porque estoy hablando de la etapa de la incorporación. Y la etapa de la incorporación me dice que voy a evaluar a costo. Costo más todos los gastos que fueran necesarios. Porque me dice que los activos se incorporaban al valor de costo. Entonces, voy a hacer rodado, 1.000.000. Vamos a hacer el ejemplo de que en ese momento lo único que pagué fue el rodado y lo pagué en efectivo, 1.000.000 de pesos. El otro día voy a la agencia a buscar unos papeles, me dice, escúchame, ya tengo la transferencia hecha y me llegó la factura del flete, que eso estaba todo a cargo tuyo, entonces, por lo tanto, me tenés que pagar 60.000 pesos. Entonces digo, bueno, perfecto. Y empiezo a pensar, ahí vamos a hacer acá, a la par, el mayor de rodado. Se me fue un poquito. Vamos a hacer el mayor de rodado. Ahí. Bien. Esto lo vamos a hacer. Vamos a hacerle una línea acá para hacer el debe y el haber. Perfecto. Entonces, como les decía, al otro día voy a la agencia y me dicen, mirá, me tenés que pagar la transferencia y me tenés que pagar el flete. Entonces, les pregunto, ¿son gastos recuperables, necesarios con respecto a la compra del rodado? ¿Cómo, profe? Me parece que no me está escuchando nadie a mí. Yo diría que sí. O sea, porque está no entendía la implícito que pregunta. lo necesitas. En realidad sí, profe. exacto. El otro día dijimos que todos los gastos que sé que no los voy a recuperar, que sí o sí que son necesarios, es decir, los necesito para la compra misma del bien. Es decir, que son inherentes a la compra. La palabra inherente significa que tiene una relación directa con la compra. Si yo no hubiese comprado la camioneta, no hubiese tenido el gasto de transferencia. Entonces, son necesarios, son inherentes y no los voy a recuperar.
Entonces, en definitiva, a mí la camioneta me terminó saliendo 1.060.000. Entonces, el asiento para registrar esos gastos, no los voy a hacer como gasto de transferencia ni como gasto de patentamiento. Lo voy a incluir como rodado. ¿Sí? Rodado a caja. Ojo, si encuentro que alguno me hace un asiento, que acá en lugar de rodado me va a poner gasto de transferencia o gastos de patente o gastos de flete. Porque no es un gasto. Si bien es un gasto, pero es un gasto o un costo que se le suma al costo inicial. Entonces, cuando yo voy a hacer el mayor del rodado, ¿qué digo? Lo tengo primero debitado por 1.000.000. ¿Sí? Después lo tengo debitado por 60.000 pesos. Entonces, digo, ¿sí? No pasó más nada con ese rodado. Al cierre del ejercicio, cuando tengo que sacar el valor de rodado, ¿cuánto me salió en definitivamente el rodado? 1.060.000. Y a ese 1.060.000 es lo que lo voy a conocer como valor de... Me quedo acá, vamos a ponerlo acá abajo. Valor de origen. El valor de origen que tiene todos los bienes, más que nada los bienes de uso, es el valor por el cual le voy a dar de baja el día que yo a este rodado lo venda. Por eso en el Power dice que se le debe asignar al momento de darla de baja del patrimonio el mismo valor que tenían al momento de su incorporación. Y si hay diferencias, lo aplicamos contra resultado. Porque no va a faltar el que me va a decir, pero profe, la camioneta, usted la compró en el año 2021 a 1.060.000 pesos y la vendió en el año 2030, no la va a vender a 1.060.000. No, obviamente que no. Pero sí la voy a dar de baja por 1.060.000, porque yo en la contabilidad la voy a tener a su valor de origen. Tengo esto. Fíjense, si yo le doy de baja por 1.000.000 después, bueno, no, por 800.000 pesos, este mayor me va a quedar con saldo. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Yo puedo vender las 4 ruedas y la caja y no el motor? No. Yo tengo que vender el rodado entero. Entonces, así como entró por 1.060.000, tiene que salir por 1.060.000. Después lo que viene en el medio lo vamos a ver más adelante. Eso se llama depreciación, que es registrar el deterioro o el desgaste que ese bien va a ir teniendo durante el transcurso del tiempo. Pero lo que tienen que tener en cuenta es esto, que los bienes, los activos, siempre se dan de baja por su valor de origen. Porque si yo incorporé el rodado por 1.060.000, lo voy a dar de baja por 1.060.000. No lo puedo dar de baja por la mitad. Si yo incorporé un inmueble por 4 millones de pesos, cuando lo doy de baja, lo tengo que dar de baja por 4 millones de pesos, porque no voy a vender las 2 piezas y dejar el baño. ¿Sí? Entonces, recuerden eso. Este concepto que les dice acá es que se le debe asignar al momento de darlo de baja del patrimonio el mismo valor que tenían al momento de su incorporación. ¿Cuál es el valor? El valor de origen. Que el valor de origen es costo más todos los gastos necesarios, inherentes, no recuperables, que hayamos tenido que tener, o sea, que tuvimos para obtener ese bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Sí. ¿Cuál es la filmina? Esta, la 7. 8. Y luego tenemos que ver la tercera etapa, a ver a qué valor los exponemos. Es decir, cuál va a ser el valor que va a tener en la exposición. Los activos pueden tener 3 valores diferentes. El valor de incorporación, el valor neto de realización o el valor recuperable, el límite máximo. ¿Cuál va a ser el más común? El valor de incorporación. Y el de los activos al valor de los sacrificios futuros que demanda su cancelación. Recordemos que
Cuando los incorporamos a ese valor. Entonces, se supone que ese pasivo, si se mantiene al cierre, va a tener ese valor. Valor futuro, el sacrificio futuro que demandará la cancelación de ese pasivo. Pero bueno, a mí lo que más me importa de estas dos etapas ahora es el valor de incorporación y el valor de baja del bien, no tanto el de la exposición. Vamos ahora a esto, que ya se los dije, es decir, medición inicial. ¿A qué valor voy a incorporar el bien? Y es este, a costo. ¿Qué costo es el sacrificio económico, el sacrificio que deben afrontarse para adquirir los bienes y servicios? Ojo, porque costo no es sinónimo de precio de compra. O sea, no es que decimos, la camioneta, la factura decía 1 millón y ese es el costo. No, porque el costo es más abarcador. Es lo que les decía recién. Puede tener otras partidas que no necesariamente es el valor de compra. ¿Sí? Y esas otras partidas que pueden tener son los que se conocen como gastos o erogaciones necesarias. Fíjense, dice, precio de compra, ¿qué es el costo? El precio de compra en condiciones de contado, es decir, de cómo lo voy a pagar en el momento en que lo estoy adquiriendo. Más erogaciones de compra, carga, traslado, recepción, acondicionamiento, control de calidad, o sea, todo tipo de gastos que se pueden llegar a originar, pero ojo lo que les marcamos acá. En la medida de que esos gastos sean necesarios, identificables, inherentes y no recuperables, es decir, que no los voy a recuperar. Menos los descuentos comerciales que pueda llegar a tener, es decir, rebajas, quitas o bonificaciones. Que el otro día en el práctico, ¿qué les dije yo de eso? ¿Qué pasaba con los descuentos o las bonificaciones? No se registraba. Que no se registra. No se registra, se netean directamente del valor original. Entonces, cuando yo les pregunte en un parcial, en un final o en el encuentro que sea, ¿qué es o cómo se compone el costo de un bien? No es solamente costo o el precio de compra, es costo en condición de contado más todos aquellos gastos necesarios, inherentes, no recuperables, menos los descuentos comerciales. ¿Sí? Esa es la definición. Ahora, ustedes me van a decir, ¿pero hasta qué momento sigo asignando costos? Sigo asignando gastos al costo. Porque yo les decía, compré la camioneta, acá, compré la camioneta. Al otro día fui y me dieron la factura del flete. A los 10 días fui y me dieron la factura de la transferencia. A los 2 días fui y me dieron, no sé, la factura, otra factura de otro gasto, no se me ocurre ahora. Patente. La patente, qué sé yo, sí, la patente, otra cosa. Entonces. ¿El seguro? No, el seguro es aparte. El seguro no forma parte, no es un gasto, digamos, tendría que serlo, pero no va a formar parte del costo. ¿Por qué? Porque el seguro es algo que vos vas a pagar mes a mes. En cambio, el gasto de transferencia lo pagás por única vez. El gasto de traslado lo pagás por única vez. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque otro concepto que tengo que tener en cuenta es, y es la pregunta que surge acá, ¿hasta qué momento procede la acumulación de erogaciones que integran el costo de incorporación? Es decir, porque yo no voy a estar un mes yendo a la agencia y me van a estar dando factura y yo lo voy a seguir sumando a rodados. Tiene que haber un momento que yo diga, bueno, hasta acá incorporo erogaciones al costo, de acá en adelante ya basta. Bueno, ¿y cuál es ese momento? Dice, cuando el bien está en condiciones de ser usado, en el caso de los bienes de uso, o bienes de, en los bienes de uso, o vendido en el caso de los bienes de cambio. Cuando el bien ya está en condiciones de que yo lo pueda usar perfectamente, ahí yo digo, ya está, no incorporo más gastos. O cuando
los bienes de cambio que yo tengo que comprar para poder vender, es decir, mis mercaderías, las compro y ya estoy en condiciones de poder venderlas, ahí termina la acumulación de erogaciones. Es decir, hay un momento que me va a determinar el corte de incorporación de erogaciones al bien. Vamos a ver un ejemplo. Para los bienes de cambio. Dice, existe consenso en considerar que el costo de un bien de cambio es el sacrificio económico que demanda su compra o producción, en el caso de que yo lo estoy produciendo, y puesta en condiciones para ser vendido o ser consumido en un proceso productivo. Es decir, el bien de cambio, ¿a qué valor lo voy a comprar para que yo lo pueda vender? Costo, más todos los gastos necesarios o sacrificio económico que demanda esa compra. Cuando puede disponerse del bien, cuando puede disponerse, y acá está el momento, culmina la acumulación de costos. Las erogaciones incurridas hasta la real disposición de los bienes, sea por venta o incorporación al proceso productivo, son gastos. Se consideran integrantes del costo, por ejemplo, los costos de transporte, carga y descarga de los bienes, seguros contratados hasta que los mismos están en el depósito o establecimiento del comprador, los impuestos y derechos aduaneros que no se espera recuperar. Es decir, son ejemplos de tipo de gastos que van a formar parte del costo, es decir, van a sumar al valor inicial de la mercadería. ¿Se entendió? Vamos a un ejemplo. Dice, el importe de la factura a precio de contado es de 2.000 pesos. Es decir, yo voy a comprar mercaderías destinadas a la venta para mi comercio. Me dan la factura dice 2.000 pesos e incluye 150 pesos de impuestos internos que no se recuperarán. Es decir, que la mercadería en sí me terminó saliendo 1.850, los 150 son impuestos internos. Por la relación comercial se obtiene una rebaja del 10% sobre el importe neto de impuestos, que consta en la misma factura. El flete hasta el depósito del comprador es de 100 pesos, la erogación para descargar en el depósito de las unidades adquiridas es de 60, y para redistribuir los bienes en el depósito de 30 pesos. La totalidad de los conceptos se abonan en efectivo. Si las erogaciones están a cargo del comprador desde la carga en el local del vendedor, el cálculo del costo es decir, me está diciendo cómo contabilizaríamos esa compra de mercaderías en el libro diario de la persona que está comprando, es decir, nosotros. Entonces, para poder ver a qué valor le voy a dar a la mercadería, ¿por qué? Porque estoy viendo que hay gastos necesarios, inherentes y no recuperables, que van a formar parte del costo de mercaderías. Entonces, fíjense, hacemos un cálculo aparte. La factura decía 2.000, pero a su vez me decía que tenía 150 pesos de impuestos internos que no los voy a recuperar. Ya me está dando una aclaración dentro de lo que es gasto. Quiere decir que el precio de compra de contado era 1.850. Después tengo los impuestos no recuperables. La misma palabra me lo está diciendo, no recuperables, no los voy a recuperar, que es una de las características que me dice qué es lo que puedo incorporar. Entonces, 150 pesos que me están cobrando por comprar ese mercadería y que sé que no los recupero, es decir, es un gasto necesario e inherente. Me están cobrando flete, y el flete está a cargo mío, por lo tanto forma parte del costo. Para cuando llega me cobran el servicio de descarga, 60 pesos. Y me hace el vendedor un descuento del 10% sobre el valor neto. ¿Y cuál era el valor neto? Obviamente el valor de contado, que es el 10%, 185 sobre los 1.850. Entonces acá me van a preguntar, profe, ¿y por qué para distribuir los bienes en el depósito no forman parte del costo? Y quiero que me lo digan ustedes. A ver, ¿por qué creen que esos 30 pesos que me dice el enunciado no forman parte del costo?
A ver, ¿alguno? Porque ya están aptos para venderse. A ver, acá una compañera, Sol, me dijo, están aptos para venderse. ¿Cómo era la pregunta, profe? Que por qué los 30 pesos estos no forman parte del costo del